Bueno, y ya estamos con el invitado del día, que Ediciones de Aquí a la Vuelta invita a una presentación de un libro, Socialismo de la Teoría a la Práctica, conversaciones con Héctor El Tigre Caballero, primer intendente socialista de Rosario. La presentación de este libro estará a cargo de los autores Oscar Bebán y Enrique Llopis. Participarán el rector de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor Darío Mayorana, el vicerrector, el licenciado Fabián Bichiré, y el doctor Héctor Caballero, que aquí lo tenemos y le damos la bienvenida. Héctor, bienvenido, muchas gracias por venir. Por invitarme. Y este acto tendrá lugar en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, Maipú 1065, el martes 25 a las 19 horas. Ya después se lo vamos a recordar para que puedan ir a la presentación de este libro, que me parece, Héctor, ¿por qué socialismo de la teoría a la práctica? Bueno, porque vos sabés que yo me inicié a los 15, 16 años en el socialismo sin estar afiliado a ningún partido, por la lectura de José Ingenieros, por ejemplo, de una serie de autores socialistas donde despertó mi espíritu de justicia social, de libertad, de solidaridad, etc. Entonces, pero la mayoría de los socialistas que uno ha leído de Argentina, algunos fueron tribunos destacados, otros fueron destacados legisladores, etc. Pero yo quería escribir este libro, y se llama Socialismo de Teoría de la Práctica, porque para mí el que tiene una ideología, como el caso nuestro, que es la libertad, pero la libertad no es en abstracto, la libertad te marca que un pueblo enfermo no puede ser libre, por eso la salud es importante, y yo le di prioridad fundamental después. Un pueblo analfabeto no puede ejercer la libertad, por eso la educación, y así sucesivamente. Lo mismo con la justicia social, que es sinónimo de igualdad, que vos tenés que hacer como igualás, que si algunos tienen obras y servicios públicos, infraestructura social básica y equipamiento colectivo, y otros no lo tienen, tenés que tratar de igualar, haciendo donde no lo tienen. Y lo mismo con la solidaridad, que es la tercera bandera del socialismo, nosotros que caracteriza que una sociedad humana, que si alguien se queda en inferioridad de condiciones en el seno de la sociedad, y la sociedad organizada es la que lo tiene que asistir y proteger. Entonces, para mí es importante que esa ideología se pueda transformar a un programa, en este caso de la ciudad de Rosario, y que eso se pueda trasladar a un presupuesto que lo lleve adelante. Entonces, por eso se llama socialismo de la teoría de la práctica, porque quienes lo escribimos hemos gobernado esta ciudad, y eso no es un hecho común que el socialismo haya gobernado. En este caso, el periodo de 6 años que me tocó ser intendente de la ciudad de Rosario. Héctor, este libro, entre otros, lo prologa el diputado Rivas, el diputado nacional Rivas. Y ahí él dice que cuando usted llega a la intendencia de Rosario, él acompañaba a Alfredo Bravo a la Diputación Nacional. Esta cuestión de que hoy los encuentra de dos vertientes del Partido Socialista Popular y Democrático, que en su momento conformaron el Partido Socialista. Hoy, usted que viene del Partido Socialista Popular y él que viene del Partido Socialista Democrático, en la Confederación Socialista Argentina. ¿Qué es lo que hace diferente a la Confederación Socialista Argentina del Partido Socialista tal como lo vemos hoy? Yo creo que el Partido Socialista, primero, desde el punto de vista de la concepción interna, hoy es cada vez menos el Partido Socialista que encabeza Hervé Wiener, un partido de militantes para ser un partido funcionario. Con lo cual se aleja de la realidad. Al alejarte de la realidad, no solamente perdés información, perdés la sensibilidad social que tiene aquellos que están en contacto permanente con la gente. Y ven las necesidades, la internalizan y entienden la necesidad de cambiarlo. El punto de vista. Y desde el punto de vista externo quieren ser la socialdemocracia europea. Y yo creo que la socialdemocracia, que fue muy positiva en Europa en su momento, no solamente cayó el muro de Berlín y fracasó el comunismo, sino que también fracasó la socialdemocracia. Con la globalización
fracasó la socialdemocracia. Y vemos lo que está pasando en Europa. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con ese socialismo. Por eso definimos el socialismo nacional, popular y latinoamericano. Y explicamos qué quiere decir nacional. Y explicamos algo que yo no lo leí en ningún libro, que el nacionalismo en los países que han sido colonias, como el caso nuestro de España, el nacionalismo es revolucionario. Y que el nacionalismo en Europa, que han sido los países metropolitanos que han tenido colonia, el socialismo es reaccionario, es de derecha. ¿Por qué? El socialismo nuestro, por la herencia de San Martín y Bolívar, es integrador, la patria grande. Entonces nosotros formamos el Mercosur, el UNASUR, la CELAC, etc. En Europa, ¿qué es lo que pasó? Las dos guerras mundiales fueron producidas por el antagonismo fundamentalmente entre Alemania y Francia. Y cuando un país sale, va a ocupar a los vecinos. Esta es la historia de la humanidad que no se puede negar. Entonces, nosotros defendemos el carácter nacional, ¿no es cierto?, el popular, y ahí hacemos un aporte ideológico también, en el problema del populismo. Nosotros el populismo no existe, esa es una palabra peyorativa que inventó el liberalismo para castigar a los gobiernos populares, o sea, que toman como agenda las necesidades del pueblo. Y latinoamericano, porque nosotros solo como país no podemos incidir en el cambio que necesitan las organizaciones multilaterales, como son las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, que necesitan de un cambio. Por eso nosotros tenemos que construir primero un bloque latinoamericano, que es lo que estamos haciendo, y ir trabajando en la unidad sur-sur, ¿no? O sea, con todos aquellos países de Asia, aquellos países que no están ni en Estados Unidos, representando a Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Japón, sino que es lo que están haciendo los BRICS, Brasil, ¿no es cierto?, Rusia, China, la India, Sudáfrica, que ahí está el futuro de la humanidad, tanto económico, tanto en población, etc. Entonces me parece que ese es nuestro socialismo. Héctor, y hablando del socialismo, una de las preocupaciones que se lee en este libro es la relación nuevamente con la juventud. Exacto. Digamos. Y otra cuestión, que tiene que ver también con, porque retomo la idea del militante, ¿no?, de la militancia y del militante. ¿Cómo el socialismo ha dejado de ser un socialismo militante para ser un socialismo de gestión, como usted lo dice, como partido de funcionarios? ¿Por qué esta importancia o por qué esta necesidad suya de crear nuevos vasos comunicantes con los jóvenes? Porque me parece que la juventud es el estado biológico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista más limpio de la cabeza. No está contaminado tanto con los disvalores de la sociedad en que vivimos. Es el que menos está contaminado, el que más puede pensar libremente, el que más puede pensar desinteresadamente. Ahora, claro, nosotros no precisamos cualquier joven, hay que formar, por eso decimos que hay que estudiar, organizar, difundir, una vieja consigna nuestra, que hay que volver a eso, porque el hecho de ser joven no da ninguna ventaja. El hecho de ser joven formado en una ideología, sabiendo para qué lucha, para qué sociedad quiere, si quiere una sociedad con más libertad, con más igualdad, con más solidaridad, con más amor al prójimo, o qué quiere, o se mete como joven a trepar por una escalera, a ver cuando llega más lejos, sea en estatus, sea en dinero, o sea en figuración. Entonces me parece a mí que la juventud es en sí transformadora, es como son los trabajadores. A los trabajadores no tenés que explicarle vos, ¿no es cierto?, la necesidad de la salud pública. ¿Por qué? Porque el que no tiene para pagar una obra social, porque entonces necesita el hospital público. Aquel que no tiene para pagar una escuela privada necesita de la escuela pública, no solamente primaria, secundaria, universitaria. Entonces son aquellos que producen el cambio sin necesidad de estar ideologizados, sino que producen el cambio defendiendo la escuela pública, la salud pública, porque la necesitan
de otra manera no podrían resolver sus problemas, ni de educación, ni de salud, ni de habitación, de vivienda, de trabajo, etc. Héctor, otra de las categorías que ustedes trabajan ahí es la de masas, ¿no? El socialismo en Argentina ha tenido toda una historia y después del 45, digamos, el aluvión, digamos, de personas del interior, esta gente que viene a sumarse a la política por un fenómeno que se da, comporta nuevos actores, pero lo dan digamos, en concepto de masa. Ustedes resignifican y toman esa cuestión digamos, un socialismo de masas, ¿no? Claro, porque ¿de qué sirve un socialismo de gente muy esclarecida, pero que no logra que hagan carne, ¿no es cierto?, las ideas en aquellos que necesitan de la ideología del socialismo para transformar la realidad, que son los que trabajan y producen, sean trabajadores, sean pequeños o medianos empresarios de la ciudad y del campo. Entonces, no sirve para nada. Entonces usted tiene, yo no quiero un socialismo que diga que son buenos muchachos pues no joden a nadie, disculpando la expresión. Yo quiero un socialismo como fue Salvador Allende en Chile, nosotros como son un Evo Morales. Ahora todo el mundo viene a descubrir, porque es del movimiento del socialismo, que como la mejor economía es Bolivia. Lo dice la izquierda, la derecha, que el mejor Producto Bruto, el que menor inflación tiene. Y es un socialista, indígena. Entonces, me parece a mí de que el socialismo sirve si logra, digamos, concientizar y hacer suyo las ideas socialistas a las masas. Si no, no transforma. Hablando sobre el socialismo y esta disputa simbólica, usted en el libro dice que en las últimas elecciones en el centro gana el socialismo de Wiener y en los barrios gana el socialismo que usted representa. ¿Qué interpretación hace que en el centro gane el socialismo de Wiener y en los barrios, en la periferia, gane el socialismo de Héctor Caballero? Bueno, yo creo que donde quiere decir algo, lo demuestra palmariamente el resultado de la votación. Si la gente que tiene más las necesidades satisfechas, ya sea porque tienen pavimento, tienen vereda, tienen ómnibus, tienen hospitales o sanatorios, tienen escuelas públicas o privadas, etc. Tienen todo, cloaca, agua potable, luz, bueno, no tanto en ese sentido, pero eso votan a ellos. Y los que tienen más necesidades básicas e insatisfechas, que son los barrios, ojo, puede ser Belgrano, Fisherton, Empalme Granero, pero siempre en los barrios que están más alejados del centro, nos votan a nosotros. Eso quiere decir que nosotros estamos interpretando y defendiendo a los que menos tienen, a los que más necesitan. Porque a veces se inculca mucho, sí, nosotros defendemos a los que menos tienen. No, nosotros defendemos desde el humanismo que se creó en el año 1565, ¿no es cierto?, con Tomás Moro, defendemos al ser humano. Nosotros queremos una sociedad antropocéntrica donde el eje sea el ser humano medido en su dimensión material y espiritual. Entonces, sabemos que la igualdad absoluta no se va a lograr nunca, pero que nosotros debemos tener la igualdad como una orientación. Si con nuestra acción avanzamos en igualar, estamos bien con respecto al ser humano. Si mantenemos las desigualdades, somos conservadores. Por eso viene la palabra conservador. Conservamos las desigualdades. Ahora, si profundizamos las desigualdades, ya es mucho peor. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy en esta ciudad? Se están profundizando las desigualdades. Entonces yo creo que el socialismo es igualar, conservadorismo es conservar las desigualdades. Y profundizar las desigualdades, me parece a mí que es otro socialismo. Nosotros se llamarán socialistas, pero no es el verdadero socialismo. Voy a un tema, en la tapa del libro dice primer intendente socialista de Rosario. El editor del libro hace mención a los prolegómenos, digamos, del inicio de este libro, ¿no? Pero señala algo que a él le preocupa, que era lo siguiente:
había escuchado que en el Consejo Municipal de Rosario se contaba, digamos, el tiempo del gobierno del socialismo en Rosario a partir de la primera intendencia de Hermes Wiener. Esto es cierto. Así es. Porque él dice algunos funcionarios, yo quiero dar mi testimonio porque a veces es importante dar testimonio de estas cuestiones. Por mi militancia en la actividad, digamos, de la colectividad italiana, yo pertenezco a un partido que es el Partido Democrático. El Partido Democrático es hermano del Partido Socialista, digamos, del Partido Socialista y bueno, del Partido del Progreso Social, digamos, el Movimiento Evita en la primera circunscripción trabajan juntos. Y me tocó en ese tiempo, por ejemplo, escuchar en el Consejo Municipal que había 20 años de socialismo o 15 años de socialismo. Y faltaban 6 años. Los primeros 6 años. Pero cuando íbamos a las actividades que venían diputados italianos, decían, hace 21 años que gobernamos la ciudad. Sí. Y esto lo he escuchado por el mismo personaje, el mismo actor político, cosa que uno es testigo, digamos. Esto lo he visto, esto no me lo han contado. Yo lo he escuchado al doctor Hermes Wiener decir en una actividad frente a diputados italianos, decir hace 21 años que gobernamos la ciudad. Y después decir en otros actos públicos a nivel nacional que hace 15. Entonces eso a mí por lo menos me hace ruido. Nosotros se lo definen los autores del libro, que empiezan cuando ellos se dan cuenta que están ninguneando 6 años de la historia de Rosario. Y esos 6 años son del 89 al 91, cuando gané la primera elección para terminar el mandato de Usandizade, y del 91 al 95, que fui reelecto. Ellos olvidan eso, lo eluden. Usted fíjese, nosotros las publicaciones de ellos repiten el criterio autoritario del pensamiento único, que ellos creen que la historia comienza cuando ellos entraron a actuar. Y la historia es relatar los hechos objetivos tal cual sucedieron, sin eludirlo. Esa es la verdadera historia. Después la interpretación histórica, usted puede decir, bueno, Caballero gobernó mal, gobernó bien, gobernó parcialmente bien acá, mal allá, pero otra cosa es ningunearlo, eliminarlo de la historia. Eso es un pensamiento autoritario. Es más, yo lo he calificado un pensamiento estalinista. Y doy el ejemplo porque cuando los procesos de Moscú, que está en el libro, en la época de Stalin, había algunos pensadores ideológicamente, la verdad que bastante brillantes, como Kamenev, Zinoviev, etc. ¿Qué hace por pensar diferente Stalin? Le hace un proceso al periodismo mundial como para que se fijaran bien de que estaban haciendo justicia y los mandaron a ejecutar por una justicia fabricada a los dictados del dictador Stalin, ¿no es cierto? Y nos mandan, ¿por qué? Por pensar diferente. Entonces, a nosotros nos ejecutan en el papel y en el relato de la historia, no nombrándonos, ninguneándonos, es decir, directamente ese interregno parece que no gobernó nadie en Rosario. Entonces, el libro cuenta la historia objetiva y está la documentación respaldatoria ahí. Entonces, me parece a mí que esto es una contribución que se hace a la ciudad y a los jóvenes, relatar la historia que realmente sucedió. Después cada uno juzgará si está de acuerdo o no está de acuerdo con las concepciones y la idea que uno tiene. Eso es distinto. Pero yo quería dejar testimonio de las ideas porque me parece que es una contribución a que los jóvenes que uno convoca tengan una idea clara para qué sirve la política. La política no sirve ni para llenarse los bolsillos ni para tener un estatus, sino para ser un humilde servidor, ¿no es cierto?, para transformar la realidad para que la gente viva mejor. Hablábamos de masa y no podemos eludir el tema del peronismo, ¿no? Así digamos, es. Si hay un partido de masas o un movimiento de masas, es el justicialismo o el peronismo. Y quiero saber su opinión ya más comprometida en la realidad y el gobierno nacional con el tema del endeudamiento. El gran problema de la deuda externa argentina, que de una u otra manera, con alguna dificultad, este gobierno y el anterior, ¿no?, el de Néstor Kirchner, viene
o ha intentado resolver a través del canje de deuda y todas estas cuestiones. Hasta llegar a la cuestión de los fondos buitres, el reclamo de los especuladores en el juzgado de Griesa. Y bueno, y esta acción, digamos, algunos sociólogos, algunos encuestadores dicen el repunte de la imagen de la presidenta se debe a esta cuestión del enfrentamiento con los buitres. Esta es la opinión de ellos. Evidentemente hay mucha gente que cree que lo que está haciendo el gobierno está bien. ¿Usted por qué cree que el Partido Socialista votó en contra de la cuestión del pago de la deuda soberana y toda esta defensa que hace el gobierno de los intereses de la economía del país? Porque no pertenece ideológicamente a la corriente del socialismo nacional, popular y latinoamericano. Es por eso nosotros decimos hay dos socialismos. El nacionalismo, el socialismo nacional, popular y latinoamericano, nosotros defiende a todos los países que han sido colonias, que han sido explotados, primero por el colonialismo español y luego por el colonialismo inglés, que ha sido un neocolonialismo para ser más preciso. Entonces, nosotros, ¿qué significaba? En el esquema mundial que ellos no hacían que mandáramos carne, que mandáramos grano, que mandáramos lana, etcétera, para que ellos lo procesen y después nos manden los productos industrializados. Querían una granja, ese se planteó al agroexportador, que le mandáramos todo lo que necesitan y ellos después nos mandaban industrializado la manufactura. ¿Quién trabajaba? Ese es el fenómeno que tenemos del peronismo y del irigoyenismo. No es casual que nadie se acuerde de los presidentes, pero todos nos acordamos de Irigoyen. ¿Por qué? Porque Irigoyen empezó a defender los intereses de la nación, empezó a plantear cosas que hacían a la soberanía nacional, YPF, etcétera, etcétera. No se la dio a la Shell, al contrario, Mosconi decía: ¿cómo vamos nosotros a recuperar a Malvinas si tenemos que cargar nafta de nuestros aviones? Porque en ese entonces la aviación dependía del ejército y él era general. Dice: vamos a cargar nafta en la Shell, que depende de Inglaterra. Entonces, y produjo un proceso de industrialización. Luego viene el golpe contra Irigoyen justamente para parar todo ese proceso. ¿Y quién no se acuerda del otro presidente, que es Perón? Que es cuando se produce la nacionalización de los resortes básicos de la economía y el proceso de industrialización. Por eso se da que masivamente la gente migra del interior, donde se moría de hambre, a las grandes ciudades a trabajar en las nuevas fábricas que se producen. Entonces, me parece a mí que no solamente se desconoce hoy, ¿no es cierto?, la soberanía nacional argentina, sino que se desconoce el proceso histórico de la República Argentina. La Argentina avanzó cuando no se adaptó al modelo que nos proponía el capitalismo a nivel mundial, que era ser un país abastecedor de alimentos, minerales, etcétera, y consumidor de productos industrializados por los países centrales. ¿Cómo nos sometían a eso? Con la deuda. El primer crédito que se sacó en la República Argentina fue en el año 1824, a la Baring Brothers. Y a partir de ahí entonces nos decían: no, señores, ustedes tienen que proveer alimentos y consumir productos industrializados. Este es un libro que se jacta de que el gaucho tiene más, la vestimenta que tiene más elementos importados de Inglaterra que los nativos. Entonces, me parece a mí que nosotros, al pagar la deuda, es un gran avance, porque nos sacamos del cuello al usurero que nos dice: yo te refinancio la deuda que vos no pagás, pero vos tenés que entregar, privatizar aerolíneas, privatizar YPF. Ya pasó esto en Argentina, no estoy contando lo que va a pasar, ya pasó. Entonces, creo que es un avance pagar la deuda, ¿no es cierto? Como es un avance pagar la deuda, eso me lo enseñó mi papá. Mi papá en las parejas no tenía libreta, ¿no es cierto? Él era albañil, ¿no es cierto? Y bueno, y compraba los materiales de construcción. Entonces, nunca quería tener libreta, porque dice: te tienen prendido después, ¿no es cierto? Te imponen condiciones. Bueno, esto llevado al mundo es así. Vos debés, no podés pagar, refinanciar la deuda. Dice: bueno, está bien, refinanciamos, pero usted
tiene que vendernos esto, tiene que vendernos otro, privatizar esto. Entonces vas perdiendo no solamente la soberanía, sino la capacidad de decisión independiente de un país. Y si algo nos enseñó San Martín y Bolívar en Latinoamérica, es que seamos libres e independientes. Son las dos palabras que utilizaban ellos. Héctor, ¿lo puedo sacar un poco del libro y vamos a la cuestión política de hoy por hoy? Mire, la Cámara de Senadores y de Diputados terminan de aprobar una ley de descanso dominical que tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con la lucha del socialismo, que tiene que ver con las reivindicaciones del trabajo. ¿Cómo ve usted esta ley provincial de descanso que, entre otras cosas, le transfiere la responsabilidad de decidir si se abre o no a los consejos municipales? Yo primero, me parece que el Senado y la Cámara de Diputados consintiendo han aprobado una ley incompleta, porque por ley tendrían que haber declarado el descanso dominical para los empleados de comercio de las grandes superficies. Y voy a explicar por qué, porque yo tengo presentado un proyecto similar en la Cámara de Diputados de la Nación de regulación de las grandes superficies en el año 2001, que nunca la aprobaron por la presión de las grandes, de las grandes concentraciones de comercialización. Entonces, muchas de ellas extranjeras. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo reivindico. ¿Cómo no voy a reivindicar como socialista? Palacios, Alfredo Lorenzo Palacios, entró de diputado por La Boca, votado por los trabajadores de La Boca, en el año 1904, y fue el primer diputado socialista no solamente de Argentina, sino de América. Y presentó uno de los primeros proyectos, el descanso dominical, porque antes se trabajaba toda la semana. Al final, en el año 1905, se aprueba, pero solamente para la capital federal y no aplicable para el personal doméstico. Estamos hablando del año 1905. En el 13, Sáenz Peña lo lleva a todos los territorios nacionales que existían, ¿no es cierto? Irigoyen, en las provincias donde gobernaba el radicalismo o intervenía Irigoyen, fijaba el descanso dominical. En la Constitución del 49 el peronismo lo incorpora al descanso dominical a la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Bueno, hoy tendría que el domingo para las grandes superficies ser un feriado, no solamente para que los trabajadores de empleados de comercio puedan convivir con su familia, etcétera, etcétera, sino para que se desarrolle el pequeño y mediano comercio barrial, ¿no? Que lo están matando estas grandes concentraciones económicas de comercialización. Pero además, en el país donde nacieron estos hipermercados, como es Francia, que la primera cadena fue Auchan, se escribe Auchan, ¿no es cierto? Y Carrefour, se ha vuelto al descanso dominical de las grandes superficies. ¿Por qué? Porque habían matado la vida de relación barrial. Y nosotros tenemos que ir al descanso dominical para que mucha gente pueda poner la pequeña granjita, pueda poner la pequeña fábrica de pasta, la verdulería, etcétera, y que haya una vida, que los vecinos vayan, en vez de concentrarse todo en lugar fuera de su barrio, puedan convivir, intercambiarse, comprando el día domingo en su barrio. Entonces nosotros defendemos el descanso dominical de los empleados de comercio en las grandes superficies y, por supuesto, que también defendemos que estas grandes monstruos no maten al comercio barrial. Y le voy a explicar. Carrefour, por ejemplo, dice una inversión extranjera. Por lo tanto, todo lo que gana se lo puede llevar al país. Digo, ¿qué invierte? Un galpón grande, ¿no es cierto? Con algunas cajas registradoras. Esa es la inversión. Y ¿a quién le compran? A los productores locales. ¿A quién le venden? A los consumidores locales. Para eso, y luego cuando ganan, van, se presentan y dicen, me lo quiero llevar en euro, en dólar, la ley de inversión extranjera se lo permite llevar. Entonces, que nosotros quitemos el domingo, que permitamos que los empleados de comercio de esas grandes concentraciones puedan descansar y desarrollar el pequeño y mediano comercio de los barrios, muchos que hoy son proletarios van a ser propietarios, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, los vecinos van a ganar en relaciones humanas que hoy se están perdiendo. ¿Usted cómo cree que va
a terminar esta cuestión cuando la intendenta dice, tratémoslos el año que viene, veamos. No es peor, porque fue diputada nacional, dice que pertenece al Partido Socialista, bueno, el que lo creó fue Palacio, que fue un socialista del descanso dominical, y dice, no, debería hacerse un plebiscito. Un plebiscito. Las leyes laborales no se plebiscitan, se lo sabe cualquiera, más ella debería saber lo que fue diputada nacional. ¿Y usted por qué cree, digo, y vuelvo a lo mismo, que la intendenta de la ciudad, socialista ella? O sea, porque le interesa más quedar bien con los poderes económicos, ¿no es cierto?, que con los sectores populares. Esta es la realidad, por eso la votan en el centro a ella y nos votan a nosotros en los barrios. Hablando de votar, discúlpeme que no Sí. estaba hablado de esto, pero digo, el año 2015 se presenta como un año electoral. ¿Qué es lo que va a hacer Héctor Caballero para o por su partido, el Partido del Progreso Social? Mire, nosotros lo que vamos a tratar de conformar un frente, una alianza, como quieran llamarle, digamos, con los sectores nacionales, populares y latinoamericanistas. Yo, si usted me pregunta mi opinión personal, nosotros dijimos que este año no fijábamos posición como partido. Yo le puedo brindar mi opinión personal, pero nosotros en enero vamos a reunir al partido para este tema. Para este tema. Yo creo que si acepta una muy buena candidata que pueda encabezar la candidatura a gobernadora es María Eugenia Bielsa. Yo conozco su trayectoria. Yo la convoqué a ella por su capacidad, por su talento, por su honestidad y decencia, y justamente por tener una ideología al servicio de lo que más necesitan, para ser la primera vez que fue funcionaria pública ella, que fue una excelente directora del Servicio Público de la Vivienda Municipal. Yo creo que en Rosario hay un montón que tienen casa gracias al talento de ella. Yo le daba, ¿no es cierto?, la orientación general, conseguíamos el dinero, pero la que hablaba con la gente, que hacía, no hay dos barrios iguales en el servicio público de aquella época, porque lo hacía cada uno de acuerdo a los valores culturales, etcétera, valores barriales, etcétera. Entonces, yo después fui vicegobernadora, después fui concejala, una excelente concejala, si no tuvo problema de vicegobernadora pasó a concejala. Yo creo que puede encabezar un buen proceso. Y bueno, y me parece a mí que tenemos que producir un proceso de unidad donde deben estar todos, no debe haber ningún tipo de exclusiones, lo que pertenecemos al campo nacional, popular y latinoamericanista. Y en ese sentido te digo, te explico lo del peronismo, porque mucha gente, yo lo explico en el libro. Yo, sí, cuando me dicen a usted, me preguntan, dice, ¿por usted le dice a la gente que sí, soy pro-peronista, toda la vida lo he sido, como soy pro-irigoyenista? No lo niego. Y como siempre he defendido el papel de forja en el pensamiento argentino. ¿Qué quiere decir? Primero tuve una experiencia personal. Yo hice el Liceo Militar General Paz de Córdoba 5 años. Y a mí me tocó en 16 de septiembre del 55 estar bajo bandera con 15 años. 15 años llevando un fusil ametrallador Maxen. ¿No es cierto? Y nos sacaron, nosotros éramos leales, nosotros pasamos momentos muy difíciles, pero yo lo que vi después de lo que sucedió en Córdoba, del revanchismo, donde el revanchismo era clasista, donde se reprimía a los trabajadores, ¿yo qué dije? Yo ya leía a José Ingeniero, La Fuerza Moral, El Hombre Mediocre, era socialista, de autodidacta, digamos, y siempre defendí mucho la justicia y me dolieron mucho las injusticias. Entonces cuando yo veía que allanaban los barrios obreros, no encontraban a los trabajadores, se llevaban de los pelos a las madres o a las esposas, y vi la represión, cómo se echaban en masa, se intervenían las organizaciones obreras, yo no podía no puedo ser antiperonista, ¿no es cierto? Yo respeto, tengo diferencias, por eso soy socialista, pero sé que es un pensamiento que pertenecemos todo al campo nacional, popular y latinoamericano. Héctor, estos temas y otros van a poder volver a escucharlo, pero ya con otros actores, ¿no? Digamos, Quique Llopi, Bebán, el mismo rector de la universidad, el martes 25 de noviembre a las 19 horas en Maipú
1065. Esperemos que puedan hasta hablar con ustedes. Sí, Van a hacer pueden preguntas, preguntar, sí. Héctor, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Vamos al corte y estaremos con el nuevo entrevistado. Héctor, gracias. No, gracias. La verdad que lástima que si hubiera tenido antes, porque hasta acá avancé, pero me hubiera gustado más. Pero igual el año que viene voy a tomar algunas mías, vamos a hacer un programa por este tema. Si nosotros ahora vamos a ir a presentar a Santa Fe, a Buenos Aires, a San Lorenzo, sí, vamos a seguir. Porque me interesa, es una contribución bastante hay que dar el debate. interesante. Hay que dar el debate. Estamos en contacto, Héctor. Chao, Héctor. Gracias. Estamos en contacto. Diputados de Santa Fe, Diego, leyes gracias. para vivir mejor. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Eso me olvidé. De acá a la vuelta. De Rosario, sí. Sí.